del frente, ¿no? En buscar un acuerdo y dialogar antes de imponer la mayoría. Así que vale, Claro, seguramente ellos va a hace ser 2 años que ilustrativo. está, ellos presentaron una hace 3 años y la misma, sin ninguna corrección, la volvieron a presentar hace 2 años. Ella perdió estado parlamentario, pero en cualquier momento van a insistir. Ah, Por volver. eso queríamos nosotros presentar algo alternativo Bien, que contemple las distancias y todo eso, pero que no deje tantas hectáreas sin producir. Hoy con la bárbaro. tecnología que hay, con los, qué sé yo, con la antideriva, con Y maquinaria que seguramente no produce. mucho va a surgir de la charla. Claro, por eso digo que es muy, muy importante. Yo le invité al ingeniero Arriagui, que no sé si está en Sí. línea. No No, yo sé. no veo quiénes están. Voy, Él voy tiene, a, voy a alargar porque me parece pasaron 10 minutos, así no nos hacemos tan extenso. Y además, seguramente después de la charla y de todo el Zoom completo, va a quedar mucho por ver, ¿no? Porque en todos los distritos que hemos tenido experiencias en el tratamiento de este tema, que vuelve hoy a revivirse, digamos, han sido conversaciones muy interesantes, con participación de muchos actores de la sociedad. Es un tema muy significativo, sobre todo para nuestros pueblos del interior. Así que yo voy a alargar, así, por respeto también al horario de ustedes. La idea es que la charla dure 1 hora aproximadamente, 1 hora y cuarto como mucho. Contarles que, bueno, la charla es organizada por INPOA. INPOA es una fundación que trabaja en el desarrollo de temáticas con el objetivo de definir justamente políticas públicas. Significa la sigla Innovación Política Argentina, y es una fundación que está relacionada específicamente con el espacio político que lidera Emilio Monzó, y tiene una conformación orgánica a nivel nacional, pero específicamente desarrollamos bastantes acciones en relación a provincia de Buenos Aires. Y obviamente, bueno, que nuestro objetivo es, nuestra misión es la conformación de equipos, de distintos equipos técnicos, en los distintos niveles territoriales, tanto en nación, provincia, como en los municipios, para proponer justamente ideas innovadoras como base de políticas públicas, con acuerdos y con amplitud e inclusión. Por eso también es importante justamente lo que vos decís, Nicolás, la posibilidad de que también los temas que son de la envergadura como para nuestros pueblos puedan ser consensuados en lo mayor posible en cada uno de los distritos, con cada una de las fuerzas políticas y con cada uno de los sectores que representan a la sociedad, ¿no? Esta mancomunión necesaria entre política y comunidad, por la cual siempre bregamos. Y por otro lado también con una mirada puesta desde la fundación en la pluralidad, en entendernos como un espacio de centro, buscar acuerdos, valorar mucho lo territorial. Para nosotros la definición de las normas, sean leyes nacionales, provinciales u ordenanzas, deben contemplar mucho el territorio para que después puedan ser realmente aplicables y tengan sentido. Bueno, lo hacemos con apertura y bregando a la relación público-privado. Por eso también hacemos charlas que vamos desarrollando. Tratamos de, más allá de nuestro espacio, aquellos que quieran participar, siempre es buena la mirada de otros para aprender de ellos, ¿no? Esta charla en especial eh, está de alguna manera organizada en cabeza de los equipos técnicos de producción, ambiente y agroindustria. El equipo técnico de producción de la Fundación INPOA está integrado por Sebastián Pinilla, Claudio Esinger, María de las Nieves Foresi, Federico Warner, Nicolás Zavalla,
Gerardo Lisanti, Mariano Ortega. El de Ambiente por Elisa Gil, Nicolás Pacífico, Gustavo Barcelone, Claudia Presta, Sol Pérez Arguindegui, Juan Paladino, Marina Ayerza, Martín Berterreche, Néstor Pulicino, Patricio Maranguelo y Fernando Vicuña. Y el de Agroindustria por Leticia Bateata, Emiliano Grave, Matías Geloso, Javier Canigia Bengolea, Jorge Larreche, Oscar Sánchez y Sergio Robert. Quiero decirle que más o menos las pautas para este encuentro, que tienen que ver, como decía anteriormente, con una temática que creo que de alguna manera se revive, esto que se marca de que hay distintos proyectos nuevos que han surgido hasta en el ámbito provincial, en distintos municipios. Yo recuerdo que como intendente municipal de Rivadavia empezamos con el tratamiento de estos temas casi hace 10 años atrás. Bueno, aquí hay algunos productores como Germán y concejales que fueron parte también, y exconcejales que fueron parte de ese interesante proceso, porque realmente fue un proceso con muchísima participación de los sectores productivos, obviamente el municipio, los distintos poderes, la docencia del distrito, referentes de sociedades, de ONG, de organizaciones civiles. Y bueno, me parece que eso es sumamente interesante y que, como digo, vuelve a revivirse, hay nuevas técnicas, hay nuevas posiciones y es importante tratar de generar un debate que sea productivo. La duración del encuentro, como les decía y vuelvo a retirarle, tratamos de que sea alrededor de hora y cuarto como mucho. El ingeniero Juan Pedro Plat va a desarrollar primero su exposición de alrededor de 35 minutos, 40 minutos, y después vamos a abrir al debate, es decir, a la posibilidad de preguntas. La vamos a hacer por medio del chat, así que les vamos diciendo por si alguno quiere realizar preguntas. Y en este sentido, bueno, van a estar encargados Claudio Sirgen y Sebastián Pinilla de recoger las preguntas del chat y formulárselas a Pedro. Pero la idea es ser lo más organizados y efectivos posibles para aprovechar el tiempo y obviamente, como les decía, luego quedamos abiertos desde la Fundación y obviamente con el profundo agradecimiento a Pedro por su presentación, por su disposición y por seguramente lo que vamos a seguir molestándolo por su formación, por su especialización y porque estoy convencido que después de esta charla van a surgir de parte de representantes de los pueblos, concejales y diferentes actores de las comunidades, inquietudes en las cuales vamos a seguir teniendo impronta y pendiente de poder buscar soluciones. Juan Pedro Plat es oriundo de Pigüé y actualmente vive en Balcarce, es ingeniero agrónomo, tiene especialización en producción vegetal y maestría en producción vegetal, con tesis en deriva de plaguicidas sobre distintos niveles de follaje. Como profesor tiene trabajos publicados con finalidad docente, ha ejercido la docencia secundaria y universitaria, actualmente es docente graduado con dedicación exclusiva en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata, en las asignaturas de Mecanización Agrícola y la de Terapéutica Vegetal. Tiene amplios antecedentes en investigación, ha participado como integrante en proyectos y programas acreditados, participó como expositor en congresos, eventos, jornadas y simposios, ha realizado publicaciones científicas en reconocidas revistas de la temática que es especialista
y en actas de congresos. Tiene antecedente en extensión y transferencias con proyectos, patentes, convenios y otras actividades de extensión. Fue consejero académico en la Universidad Nacional de Mar del Plata, director de gestión ambiental de la Municipalidad de Balcarce, fue presidente de la región sudeste del Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, y más allá de todo esto, relacionado un poco más con lo institucional, tiene una vasta actividad en el sector privado como asesor, asistente y consultor, que seguramente muchos de ustedes conocen. Yo quiero agradecerte una vez más, Pedro, tu disposición. Realmente para nosotros es un gusto, va a ser un gusto escucharte y obviamente va a ser muy enriquecedor poder compartir una temática de estas características, que le hemos puesto como título Aplicación de fitosanitarios, ¿por qué las distancias no son la solución? Apliquemos conocimiento y control. Dicho esto, Pedro, te doy la palabra para que inicies tu exposición, agradeciéndote nuevamente. Bueno, buenísimo, Sergio. Muchísimas gracias, sobre todo a la Fundación que me da esta posibilidad, al contacto que hizo Sebastián, al intercambio que hicimos con Sergio para empezar a organizar esta charla. De mi parte y de muchos de mis colegas que me acompañan día a día y justamente trabajamos sobre esta temática. La verdad que estamos súper contentos de que nos citen, de que nos convoquen, de que nos den este espacio para poder comunicarnos. Para nosotros es muy, muy valioso este encuentro. Ojalá sea el primero y de ahora en más tengamos una comunicación más directa. No es el auditorio que normalmente nosotros estamos habituados a exponer, así que súper, súper agradecidos en que nos den esta posibilidad. Sobre todo porque vamos a tratar un tema que, como todos saben, nos preocupa a todos y también nos debe ocupar a todos, ¿sí? Acá somos varios actores en el sistema, que ahora les voy a comentar un poco, pero tenemos que todos escucharnos y entre todos tenemos que solucionar un problema que tiene varios años y bueno, creo que con algunos fracasos de experiencias tenemos que corregir y volver a insistir en mejorarlo. Así que bueno, para no demorarlos, tengo una presentación de alrededor de 40 minutos, depende de cómo me pueda desenvolver, no lo tengo medido, pero esperemos que dure eso. Y luego vamos a contestar todas las preguntas, como dijo Sergio, así que bueno, vamos a arrancar. Y como les decía, vamos a hablar de aplicación de fitosanitarios y como les decía también, en este sistema, por llamarlo de alguna manera, estamos involucrados distintas partes. Una de ellas es la parte más agrícola ganadera, donde hay un productor, donde hay asesores, donde hay empresas que venden agroquímicos, hay agronomías que las distribuyen, están los dueños de los equipos que aplican y están los operarios que trabajan en esas empresas. Normalmente, como les digo, siempre estamos más interrelacionados nosotros y tratamos de dar estas capacitaciones y estar un poco más en contacto para corregir varios errores. Pero acá nos está faltando una parte importante, la parte más importante de todas, que es, para mí, la sociedad, son las municipalidades, la sociedad en sí, el poder legislativo y ejecutivo también, que tienen que entender cómo funciona este sistema, que tienen que entender qué se hace en el campo, y para eso necesitamos que nos escuchemos y que nos den esta posibilidad, como les dije, de poder contarles en qué estamos trabajando y en qué podemos ayudar para mejorar. Incluyo las escuelas rurales, incluyo también a los apicultores, porque de alguna manera están siendo y han sido afectados por aplicaciones, así que de esta manera quiero también nombrarlos y tenerlos presentes. Y sobre todo, y por encima de todo esto, tengamos en cuenta que todos los alimentos que consumimos
somos parte, así que en la medida que podamos producir de la mejor manera, la manera más inocua y más sana posible, en eso vamos a tratar de mejorar. Para poder hacer una pequeña revisión histórica de cómo fuimos produciendo o cómo estamos produciendo, tomé esta guía de Papa, de Juan Carlos Papa, que es un ingeniero del INTA de la zona norte. Es una base para poder explicar un poco cómo fueron los distintos ciclos que tuvimos en la producción. Yo acá lo dividí en 3 partes y hasta me animo por ahí a hablar de una 4ª parte y ahora lo vamos a ir explicando. Tomo también algo de información de la Bolsa de Rosario, que tiene información de producción de los distintos cultivos en hectáreas, que comienza desde el año 70 y llega hasta el 2018. Hasta ahí llega la información, pero más o menos es para tener una idea de cómo fue esa evolución. Y cómo se fue, digamos, desglosando, o mejor dicho, produciendo de distinta manera en función de cada uno de esos ciclos. Cuáles son los cultivos principales, sobre todo, ¿no? Y obviamente que la producción toma, de alguna manera, ese aumento justamente de la superficie cultivada está relacionada también con ese aumento de la producción. Esto es en líneas generales y en promedio, que está indicando de alguna manera que la producción fue en crecimiento y continúa en crecimiento. Pero bueno, tratando de hacer un poco de historia de cómo producíamos antes, en la época del 70, a mediados del 80, básicamente los campos tenían cultivos como trigo, maíz y pasturas. Luego se introdujo la soja como uno de los cultivos en la rotación. Acá les estoy mostrando que la soja, con una rotación trigo-soja y maíz, predominaba en esos momentos. El control de malezas de manera general se hacía de manera mecánica, y había unos muy pocos productos para controlar malezas, como son los herbicidas hormonales. Así que básicamente toda esta etapa estaba basada simplemente en tecnologías de proceso, y es algo bastante interesante también el equilibrio que había entre cultivos en aquel entonces, ¿sí? Y como pongo un poco en esta parte del flyer, es básicamente toda esa producción se hacía bajo labranza convencional. Luego, de un determinado momento, se impuso la siembra directa. Todos ya conocemos qué es siembra directa, no me voy a detener en el tema. Y también surge la introducción de los cultivos resistentes a un producto que tanto conocemos como es el glifosato. Por lo tanto, estas rotaciones que en aquel momento comenzó a darse, como verán, fue incrementándose justamente con un cultivo que es resistente a este herbicida. Por lo tanto, también, y relacionado, muy relacionado de la mano con el precio del commodity, que es la soja en este caso, por una cuestión de márgenes, se empezó a realizar cada vez más monocultivos, y sobre todo lo que es soja sobre soja. Eso tiene tienen agravantes importantes en cuanto a la degradación del suelo y demás. No me quiero poner tampoco a dar detalles del tema, pero simplemente para que sepan que cambió mucho, como ven acá en las hectáreas de producción, los cultivos que se venían haciendo antes y quién dominó en última etapa, o en estos años, qué cultivo estuvo dominando esa superficie sembrada. Así que acá, básicamente, con la introducción de glifosato y un montón de otros productos para controlar malezas y demás, plagas, se basó la producción en esta época, más que nada en tecnologías de insumo. Acá lo voy a destacar esto porque justamente alrededor de los años 90, en la provincia de Buenos Aires, se creó una ley, la ley de 1699, que regula la aplicación de fitosanitarios, y su decreto reglamentario en el año 91. ¿Sí? Lo menciono porque después también lo voy a volver a mencionar. Y con esta curva en rojo quiero de alguna manera resumir qué pasó con algo tan importante para nosotros los que estamos trabajando en el campo, con las malezas.
durante un periodo bastante prolongado no tuvimos problemas de resistencias a malezas, pero a partir del 2010 aproximadamente, ¿no? El incremento de malezas resistentes fue, digamos, prácticamente exponencial, o sea, de tener una durante mucho tiempo, terminamos en, la primera fue sorgo Alepo, y hoy por hoy estamos en 32 especies resistentes, y la verdad que con un potencial interesante si no cambiamos la forma, o la forma en que estamos produciendo tiene que tomar algunos cambios. Y yo hoy les hablaba también de una cuarta etapa, perdón, y en esta etapa básicamente comenzó una etapa ya de rotaciones de trigo con soja y volviendo a intensificar más el maíz, y también una introducción de vuelta a labranzas mecánicas para el control de esas malezas de difícil control o resistentes, ¿sí? Así que acá vuelvo a invertir un poco los porcentajes. El porcentaje, esto es a modo muy general, no son datos, sino es una percepción mía de una reducción del 80% versus un 20% de labranza convencional. Puede ser que esto cambie en distintas regiones del país también. Entonces, en resumen, nos hacemos la siguiente pregunta, un poco es cómo seguir el camino de producción sin generar un impacto ambiental. Esto de decir sin generar me lleva a muchas cuestiones o muchas preguntas que las vamos a tratar de resolver y de explicar al final de la presentación. Entonces, un poco para también pensar qué va a pasar con la producción, quería simplemente traer un poco a discusión qué pasa con el crecimiento o las demandas de alimentos a nivel mundial. Sabemos que va a haber o existe indicios digamos, información de que el aumento de la población continuará. Por ejemplo, tomo estos datos de Andrade que están publicados, pero bueno, es simplemente una autora y hay mucha información sobre el tema y no me quiero tampoco detener. También hay mejoras en el nivel de ingresos poblacional. Estos niveles, mayor niveles de ingresos también demandan distintos tipos de alimentos, y de alguna manera también el hecho de tener un mejor bienestar requiere de algunos, digamos, aumentos en lo que son los biocombustibles y en biomateriales que cada vez y todos los días intentamos usar más. Todo está también relacionado con la tecnología. No es un tema que traigo a discusión, simplemente para mencionarlo, de que de alguna manera la producción debe seguir y seguirá creciendo. Ahora bien, podemos seguir creciendo en la producción, o qué pasó hasta este momento, donde el crecimiento justamente de esa producción agrícola fue, digamos, cada vez más. Bueno, esto trajo algunos efectos negativos, principalmente erosión y degradación del suelo. Esto está claro y lo hemos vivido y lo vivimos. También a través de esa erosión se trató de solucionar los problemas a través de la siembra directa, que trató de reducir de alguna manera esas erosiones hídricas. Perdimos nutrientes en el suelo, tuvimos más extracciones de lo que hemos repuesto. Hay contaminación con biocidas, esto está de alguna manera medido y ya evaluado, hay muchísimos trabajos. Hay pérdida de biodiversidad, hay acumulación de nitratos por malas aplicaciones de insumos. Hay también, de alguna manera, productos químicos que se han detectado en napas freáticas. Hay pérdida de tierra agrícola por salinización, o sea, son tierras que no se tendrían que haber puesto en producción y sin embargo se ha avanzado. Hay agotamiento de fuentes de agua, y en definitiva hay pérdida de servicio ecosistémico. Así que esto lo tenemos que tener presente. Esta es la foto que hoy tenemos en nuestros campos, de manera general, ¿no? Lo digo, y sobre esto tenemos que trabajar mucho para poder
revertirlo. Entonces, ¿cómo queremos o tenemos que seguir produciendo? Y acá quiero un poco tratar de resumir qué tipos de producciones tenemos hoy día. Este es un resumen muy general. Quiero tratar de explicar cómo funciona cada uno de ellos, cómo producen, y lo divido en 4 partes. La primera serían aquellos productores que no están recibiendo asesoramiento o por ejemplo, no tienen un asesor, o al menos reciben algo de asesoramiento, les diría, más del lado comercial, y solamente se basan en su producción a base de insumos, ¿sí? Sabemos bien que en la medida que colocamos insumos, la protección de esos cultivos está. Lo que no se está midiendo acá es el impacto que está teniendo el mal uso de esos insumos. Ahora bien, tenemos productores con ya un asesoramiento profesional permanente. Ese asesoramiento profesional está basado en monitoreos continuos de los cultivos. Detrás de esos monitoreos, para la toma de decisiones, hay prescripciones profesionales que los indican cuándo hacerlo, cuándo no. Hay en lo que es la provincia de Buenos Aires lo que se llama receta agronómica de aplicación u órdenes de aplicación, que son las que nos habilitan a, de alguna manera, indicar a un operario qué es lo que tiene que aplicar, o a un productor qué es lo que tiene que aplicar. Sumado, lo pongo como tercer ejemplo de productores que hoy día están trabajando, sumado a todo lo que dije del productor anterior, hay productores que hoy están utilizando la última tecnología, y gracias al avance de la tecnología nos permitió a los agrónomos, sobre todo, poder medir un montón de variables que antes era mucho más difícil de tenerlos en cuenta, y hoy están presentes. Después voy a tratar de hacer un resumen de ello. Y por último, no tiene que ver que sea lo último, porque ya hace mucho tiempo que se viene trabajando, mucho tiempo, con muchos productores que hoy están trabajando en agroecología. Son productores que han prácticamente dejado de utilizar insumos y tienen una forma de cultivar y producir alimentos sin la necesidad del agregado de insumos, ¿sí? Entonces, un poco la foto trata de resumir estos 4 tipos de producciones, y un poco vamos a ver o tratar de glosar cuál es el impacto que cada uno de ellas tiene. Trato de resumir de esta manera, con esta curva o estos puntos rojos, la importancia o la necesidad que hay de insumos, o de la inclusión de insumos en su sistema, ¿sí? Ya les dije, productor 1 sería aquel productor que se basa únicamente en insumos, en la protección de sus cultivos, sin medir muchas consecuencias de cómo se aplica y cómo lo hace. El segundo a base de monitoreos. Por lo tanto, la reducción de insumos es muy importante, muy marcada. Por tercer punto sería la inclusión de la tecnología. Esto también ayuda muchísimo a reducir esas aplicaciones. Y por último, la transición en agroecología también admite de alguna manera el uso de algún agroquímico en el caso de que sea necesario, y de que ese productor en transición, digo en transición porque un productor no puede lograr ser agroecólogo de un día para el otro, necesita un tiempo para pasar de un estado al otro, y eso lleva algunos años. Entonces, para entender un poco más de fitosanitarios, quería explicarles que cada vez que aplicamos un producto, la eficiencia de esa aplicación no es del 100%, o sea, no el 100% llega al blanco que queremos controlar, o la plaga que queremos de alguna manera reducir su población. En este caso, lo voy a graficar de esta manera. Existen distintos factores que pueden hacer que se pierda parte del producto que queremos aplicar, ¿sí? Uno de ellos, una porción muy importante, si se aplica con condiciones de altas temperaturas y baja humedad relativa, existe una altísima probabilidad de evaporación de ese producto que estamos aplicando, y por lo tanto esa evaporación puede terminar en forma de moléculas en el estado gaseoso en nuestro ambiente.
La otra forma, una de las más, digamos, que habitualmente ocurren, y por no decirlo casi diarias, y sobre todo dependiendo de cada zona, nosotros estamos acá en una zona más costera, en una zona mucho más ventosa, la influencia del viento en las aplicaciones genera lo que se llaman las exoderivas, que pueden ir desde 5 metros hasta 35 metros y hasta 50 metros, más o menos aproximadamente, donde después lo vamos a también desglosar un poco más. También un error en una aplicación donde yo estoy aplicando y luego de en poco tiempo ocurre un evento de lluvia, puede generar algún lavado de ese producto que aplico y puede ser, digamos, de alguna manera infiltrado en el suelo y termina en las napas freáticas, o sea, a través de infiltraciones. Pero también, si hay pendientes, puede ocurrir escurrimiento de ese producto hacia lugares como pueden ser algún espejo de agua y, por qué no, también a las napas freáticas. Así que este es otro punto importante a tener en cuenta cada vez que aplicamos. Y por último, y uno de los también los considero muy, muy importante, es lo que nosotros denominamos técnicamente como inversión térmica. Es aquella parte de la masa o el volumen de productos que aplicamos y en forma de gotitas muy finitas quedan suspendidas en el ambiente y pueden ser trasladadas justamente esas gotitas muy pequeñitas a través de varios metros, y por no llamarlo también de kilómetros, un evento que ocurre también de forma muy seguida y también ha traído perjuicios y también sigue generando perjuicios entre distintos campos. Así que todos estos factores que influyen en una aplicación son muy importantes y se tienen que tener muy en cuenta cada vez que se recomiende aplicar un fitosanitario. Esto lo quiero dejar bien claro porque esto se puede reducir, se puede minimizar y por supuesto que se puede evitar siempre y cuando detrás de una aplicación de un agroquímico o de un fitosanitario tengamos una correcta prescripción y una correcta indicación de cómo hacerlo. Bueno, para un poco resumir o contarles de qué se trata un fitosanitarios, también tenemos que entender algo que es muy importante en la síntesis de estos compuestos o productos que usamos en el campo para controlar las plagas o para proteger los cultivos. No es algo que se hace así nomás y algo que se inventa y de un día para el otro se resuelve y se aplica. Esto lleva no menos de entre 8 y 10 años hasta que llega al campo o al usuario que es el productor, desde que la molécula se sintetiza o se descubre hasta que llega, digamos, al momento de que se pueda aplicar, o como dice acá, las primeras ventas que se realizan, lleva distintas etapas de aprobación, aprobaciones desde el punto de vista biológico, por supuesto todo lo que tenga que ver con toxicología y ecotoxicología del producto. En cualquiera de esas etapas, si el producto muestra algún perjuicio, la molécula rápidamente es sacada al mercado, perdón, del mercado, del avance del producto, y de esta manera nunca llega al mercado. Así que tiene que pasar por muchísimas etapas, tratando de lograr cumplir con cada una de ellas y darnos de alguna manera la seguridad plena de que lo que estamos aplicando es de la menor inocuidad posible, de la mayor inocuidad posible. Otra cosa que tengo que dejar en claro es que estos productos que aplicamos tienen una toxicidad, no son inocuos, los productos son tóxicos, tienen una toxicidad, no solo la toxicidad a nivel, digamos, animal, lo podemos clasificar de esta manera, están clasificados en colores, también en especificación en cuanto a la dosis que se puede contaminar, pero en general, y para hacerlo muy resumido, existen 3 tipos de bandas, lo que se llaman bandas verdes, bandas azules, amarillas y rojas. Esto es importante tenerlo en cuenta porque cada vez que vemos un producto podemos estar dándonos cuenta de qué producto se está tratando, porque en el bidón en que se distribuye este producto figura claramente qué tipo de banda tiene para tomar los recaudos necesarios. Esto
a nivel país, lo regula el SENASA, y el SENASA es el organismo responsable justamente de liberar al mercado cualquier producto que ingrese y sea evaluado para su utilización. Quiero también de alguna manera mostrarles cómo fue la evolución de estos productos desde el año 85, en distintas proporciones. La mayoría eran de clase toxicológica amarilla, pero en la medida que fueron transcurriendo los años, las empresas han hecho un foco en tratar de que esos productos en la mayoría sean de clase de color verde. Eso quiere decir que su inocuidad es muy distinta respecto al resto de los productos, que no sé si aclaré, pero los productos banda roja son los más peligrosos para su uso. Prácticamente hoy en el mercado no se usan más productos banda roja. Sí existe una proporción importante de productos banda amarilla, y esto está relacionado básicamente por la forma en que se formulan esos productos. Bueno, continuando con la toxicidad de estos productos, y como les decía, un producto que ya todos conocen, que está siempre en todos los títulos de cada vez que tratamos estos temas, se llama glifosato, y esto lo que ven acá es un marbete, o un indicativo que traen todos los envases en el cual viene formulado. Esto para que lo llevemos un poco a lo que tenemos en nuestras casas, en nuestros hogares. Es el rótulo de un remedio que está dentro de la caja. Bueno, en este caso, para los productos que usamos en el campo es exactamente lo mismo, es un rótulo donde están todas las indicaciones necesarias y obligatorias que incluso el SENASA exige para que estos productos puedan ser vendidos o comercializados. Por supuesto, figura siempre el principio activo, lo mismo pasa con los remedios que nosotros tenemos en nuestros hogares. Hay advertencias y precauciones que están indicadas, hay recomendaciones para los médicos para su tratamiento en caso de una intoxicación, hay recomendaciones para los profesionales en cuanto a la dosis, cómo se tiene que aplicar, y hay recomendaciones también qué y cómo tratar ese producto una vez que se usó y qué se hace con ese envase también. Así que la información está completa en estos marbetes. Ahora bien, así como está completa, también tiene sus advertencias. Y oh casualidad, yo acá lo destaqué en amarillo, y yo quiero leer cuáles son las precauciones para el medio ambiente, porque lo aclara. En este caso lo dice muy clarito: el producto es tóxico para peces y microcrustáceos, ligeramente tóxico para aves y eventualmente no tóxico para aves. No contaminar alimentos, porque, o sea, en los marbetes figura toda la información que se necesita tener en cuenta cada vez que se use un producto. Esto es exigencia de SENASA, y esto está escrito en todos los marbetes. Cada producto tiene una cierta indicación respecto a qué o cómo debe ser tratado para las aplicaciones y ante el medio ambiente. En este caso, el glifosato es el producto que más se usa y se usó durante muchos años, y fíjense que, oh casualidad, tiene una contaminación directa en algo que puede ser un lago, un arroyo o cualquier parte que puede estar en el campo. Continuando con la idea, fíjense, estas son fotos que tomé yo. También son fotos viejas, pero créanme que todavía se siguen mal aplicando este producto. Se sigue aplicando muy cerca de espejos de agua, muy cerca de lugares donde puede escurrir el agua, transportando o arrastrando el producto que estamos aplicando. Así que de esta manera, y como lo puse como título, es una aplicación irresponsable, y esta aplicación seguramente no tiene ninguna prescripción profesional, porque cualquier profesional sabe que esto no se puede hacer y que no se debe hacer. Para continuar con la idea de la toxicidad de estos productos, hay un montón de trabajos, muchos trabajos científicos que aclaran la presencia de los productos fitosanitarios o agroquímicos en general sobre contaminación de espejos de agua, de arroyos, también de napas, como lo voy a mostrar. Yo simplemente traje acá un ejemplo, pero hay un montón de ejemplos más. Los traigo a propósito porque en este trabajo también participé, junto a la doctora Menona y todo su equipo, en revisar de alguna manera las acumulaciones que hay en un lugar que es acá cerca de Balcarce,
en la cuenca de la Laguna La Brava, donde medimos de alguna manera la cantidad de fósforo, azufre y, fósforo, nitrógeno y algunos agroquímicos cercanos a la laguna y al arroyo que alimenta la laguna. Y realmente los niveles que hoy detectamos son importantes, están en el caso de los fertilizantes, o en el caso del fósforo y el nitrógeno, en realidad lo que medimos son elementos, no el fertilizante en sí, pero se entiende o de alguna manera tratamos de entender de que el aporte básico de esos elementos vino provisto de la aplicación de fertilizantes. Y esas son las cosas que tenemos que empezar a controlar desde hace tiempo y se pueden controlar y se pueden minimizar. También traje un ejemplo nada más, porque ya les digo, hay un montón de trabajo sobre napas de agua y todo lo aquello que tenga que ver con el agua subterránea, ¿sí? Así que también acá es otro caso, esto es en La Pampa, pero hay trabajos en todas las provincias. No quiero entrar en detalle porque es un tema también para desplegar mucha información, y la información están los autores, se pueden consultar, se pueden leer los trabajos, así que bueno, toda esa información está, y simplemente quiero traerlo en resumen y aclararlo que las malas aplicaciones pueden terminar en, como es en este caso, es un trabajo que habla de imacetapir, bueno, es un producto que se usa mucho en soja o en barbechos, y la atracina, que también la deben conocer, que se usa mucho en maíz y en barbechos. Entonces, en la mayoría de estos pozos que se han hecho los muestreos, la mayoría de ellos ha detectado presencia de algunos de estos dos elementos. Bueno, ahora, tomando un poco como referencia lo que yo les comentaba hoy sobre los tipos, las 4 formas de producir que existen a mi criterio hoy, por lo menos en la zona en la que estoy más presente, que es la zona de la provincia de Buenos Aires, en la zona del sudeste, o varios productores utilizan, como les dije, o realizan su producción a base de insumos. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque las empresas proveen esos insumos y proveen de alguna manera la posibilidad de tener protegido su cultivo durante todo el ciclo, ¿sí? Acá traigo simplemente el ejemplo de trigo, pero para cada cultivo tienen una protección o tienen una molécula que protege en cada parte y en cada etapa del cultivo. Así que prácticamente sin asesoramiento técnico y simplemente aplicando cualquiera de ellos, en algún momento, de esta manera, salvan parte de su cultivo. O sea, justamente es lo que solamente se hace, simplemente se aplica, y no se tiene ni nada en cuenta qué perjuicios o qué, digamos, problemas puede traer a futuro con el ambiente y con todo lo que lo rodea, si están mal aplicados, y eso es lo que normalmente está pasando. Ahora bien, les comenté sobre digamos, la segunda o tercera clasificación de producción que les mencionaba. La segunda se basaba justamente en el monitoreo, y la tercera en el uso del monitoreo más aplicaciones con tecnología. Para ser un poco más preciso en cuanto a este tipo de producciones, existe lo que se llama manejo integrado o manejo integrado de plagas, por eso está resumido de esa manera. Simplemente les cuento que, por ejemplo, el ciclo poblacional de una plaga, es un dibujo que lo hice, digamos, no está publicado, pero es un dibujo para que entiendan cómo funciona a través del tiempo, en cualquier cultivo, sea fina, sea gruesa, sea soja, sea trigo, lo que sea, y hay un patógeno, un insecto o las mismas malezas pueden estar presentes. Puede haber una cuantificación por unidad de superficie, y en la medida que avanza ese tiempo, esa cantidad de individuos puede ir aumentando, y en algún momento puede llegar a tener un pico en donde se pueda estar de alguna manera perjudicada la producción o el rendimiento de ese cultivo. O sea, o puede haber una pérdida importante en la producción de ese cultivo.
también existe, como lo muestro acá de esta manera, una caída de la densidad o de la presencia de esos individuos, esos patógenos o insectos, y esto justamente está regulado por, en el caso de insectos, por otros insectos benéficos, o en muchos casos, pues, si es una enfermedad, por el cambio de las condiciones climáticas. O sea, no quiero tampoco entrar en más detalle, pero esto está regulado de alguna manera por el ambiente, y esto es muy importante tenerlo en cuenta y poder monitorearlo, por eso lo aclaro acá, semana a semana, de la manera más seguida posible. Pero en algún momento, y por distintas condiciones, esa plaga puede llegar a un pico en donde, de alguna manera, lo pongo de una línea roja, puede estar perjudicando o generando alguna pérdida en el rendimiento de ese cultivo. Pérdidas que realmente pueden llegar a ser muy importantes, y de esa manera, pudiendo detectar en qué momento se puede dar, que es a través del monitoreo, puede haber una intervención, ya sea de cualquier tipo, puede ser mecánica, puede ser de estrategia de manejo, pero también puede ser química en el caso de que sea necesario. Al hacer una intervención, obviamente la densidad de esa población va a bajar y vamos a evitar la pérdida de la expresión de ese cultivo en cuanto a su rendimiento. Por supuesto que cuando se toma la decisión de realizar alguna intervención, esa intervención, y sobre todo si es química, están pensadas y evaluadas de todo punto de vista el impacto que puede tener en el ambiente, y más allá de eso, sabemos que hay una mayor selectividad de cada uno de los productos para cada uno de los patógenos o el individuo que esté afectando. Y con esto que quiero decir es que, por ejemplo, si necesitamos usar un insecticida, ese insecticida, digamos, en aquellos 20 años atrás o 30 años atrás, la cipermetrina fue una de las primeras, y de esa manera el control que hacíamos era un control total, un control tanto de los insectos que generaban algún perjuicio, como también de aquellos insectos que son benéficos, y de alguna manera bajamos también la población de ellos. Hoy en el mercado existen productos que son específicos y que protegen de alguna manera estos insectos benéficos, y por lo tanto podemos de alguna manera tener un control mucho más acotado de cuál es la plaga que nosotros queremos reducir esa población. No me quiero detener tanto en esto, quiero continuar un poco con lo que también pasa a nivel de nutrientes cada vez que aplicamos fertilizantes. Esto también lo quiero remarcar justamente porque les mostré que en trabajos que se han hecho hay, digamos, aumento en las concentraciones de elementos como fósforo y nitrógeno que pueden provenir de la mala o una mala aplicación de fertilizantes. Esto tiene que ver principalmente con la regulación de los equipos. Acá hay un ensayo simplemente donde muestra que una mala regulación, justamente, como dice acá, no regulada, puede generar un rendimiento distinto del equipo regulado. Y esa mala regulación justamente puede atraer algún perjuicio. En el caso de, cuando hablo de mala regulación, hay acumulación o sobredosis en alguna parte del suelo aplicado, y en otra situación hay una subdosis. De esta manera, acá lo puedo explicar un poco mejor. Acá habría una subdosis, este es todo el ancho de aplicación de los fertilizantes, esto es en trigo, por ejemplo, donde aquí hay una sobreaplicación y acá hay una subdosificación, y bueno, justamente la subdosificación trae aparejado bajos rendimientos, y la sobredosificación, o sea, lo que normalmente llamamos consumo de lujo para un cultivo, puede terminar haciendo un perjuicio para el ambiente, principalmente por alguna escorrentía o alguna infiltración. Esto que se ve acá es una correcta aplicación donde toda la dosis está aplicada de la misma manera, uniforme en el lote, y esto justamente también se ve traducido en rendimientos mucho mejores que en aquellos equipos donde no están regulados. Entonces, esto también de alguna manera técnicamente se tiene que controlar, o sea, no hablemos solamente de fitosanitarios, sino también podemos hablar de fertilizantes, que es otra de las fuentes que pueden llegar a contaminar el ambiente en el que estamos.
Y esto, un poco para resumir, en cuanto a regulaciones, normalmente se utilizan verificación técnica de los equipos que aplican fitosanitarios, y esto se está usando cada vez más, sobre todo en aquellas empresas, por eso lo dejo acá también anotado, son empresas que están certificando sus cultivos, y esas certificaciones les exige la verificación técnica de estos equipos, y esto es lo que hoy por hoy se está logrando, por lo menos, mejorar muchísimo en cuanto a aplicación de fitosanitarios. Entonces, para empezar a resumir, uno de los puntos que queríamos digamos, discutir era justamente si las instancias de las aplicaciones venían a ser una solución para lo que son los conflictos ambientales que todos los días estamos escuchando, y realmente preocupados cada vez más porque no hay una solución y realmente la tenemos que encontrar. Yo acá puse una imagen de lo que es la superficie o el casco urbano de la ciudad de Balcarce. Les cuento que en Balcarce no hay una ordenanza vigente de aplicación de agroquímicos en cuanto a sus distancias. Hay una ordenanza, pero es muy vieja, que no habla de distancias, pero sí hay una ordenanza escrita, digamos, o de alguna manera ya consensuada con todas las partes donde se habla de distancias. Pero no, hasta el momento no ha sido aprobada, y tampoco está la necesidad de aprobarse. ¿Por qué? Porque, bueno, hay ciertas, en estos sectores, que los llamamos zonas de amortiguamiento, hay de alguna manera controles, y también hay responsabilidad desde el punto de vista de las aplicaciones en cuanto a el uso o no de algún fitosanitario si es necesario. Pero por supuesto que también está pensado en, digamos, qué pasaría o cuáles serían los impactos, digamos, si estas áreas de restricciones son mayores, ¿no? Y para ello lo traigo un poco a discusión, ¿no? ¿Qué hacemos si delimitamos más zonas de exclusión o más zonas de amortiguamiento? Bueno, simplemente cada vez que hablemos de zonas de exclusión o amortiguamiento, exclusión o prohibición de productos, tenemos que tener en cuenta justamente los perímetros que tienen esas localidades, y cada vez que prohibamos o fijemos metros, tengamos en cuenta cuál es la superficie que automáticamente se multiplica, y que entraría en una situación compleja en qué producir o cómo seguir produciendo en esa superficie, o si directamente la dejamos de producir. Yo simplemente puse 300 metros, pero en muchos casos y en muchos municipios se habla de 500 y 1000 metros, así que multiplíquenlo por el perímetro de sus localidades, también de sus pueblos satélites o sus pueblos que están incluidos dentro del partido, cuántas hectáreas significa, y eso creo que es importante para tenerlo en cuenta cada vez que tomemos una decisión. Existe bibliografía, existen autores que han trabajado sobre el tema, hacen sugerencias, en cuanto, en este caso, habla de la toxicología de esos productos que se apliquen, y la distancia que se pueden tomar en función de cada una de esas clases toxicológicas. Bueno, esto lo traigo simplemente como ejemplo, pero mi propuesta o digamos, lo que hoy quiero presentar va un poco más allá de la distancia, ¿sí? Por eso el título de si son o no importantes las distancias. Creo que hay otras maneras de producir, y ahora la vamos a seguir desglosando. Cuando hablamos de tecnologías para mejorar las aplicaciones de fitosanitarios, tengamos en cuenta de que esa tecnología está presente, esa tecnología hoy se usa, se reduce lo que hoy yo les conté, que lo que se llaman derivas. Esto lo tenemos muy, muy probado con el ingeniero Tur y con muchos otros ingenieros y colegas que trabajamos en el tema. Hemos medido y seguimos midiendo, y tenemos mucha información justamente de la dinámica que tienen las gotas que nosotros aplicamos. Yo le traigo este gráfico muy rápido, pero en forma resumida. Debajo de lo que se llama el botalón o la barra que aplicamos, están estas tarjetas hidrosensibles que nos marcan dónde están cayendo o logrando depositarse las gotas que aplicamos,
y estas tarjetas nos marcan de alguna manera cómo podemos medir o cuantificar esas gotas, cómo se derivan. En estos casos, en este ensayo que muestro, los vientos superaban ampliamente las condiciones que nosotros normalmente deberíamos trabajar. Estamos hablando de velocidades de viento de mayores a 20 km por hora. En este caso, estamos hablando de un ensayo que andaba alrededor de los 24, 25 km por hora, y estos son los resultados que tuvimos, o sea, derivas de 5, 15 y hasta 35 metros. O sea, hay derivas, sí, existe, y justamente hay límites de velocidad de viento que hay que ser respetadas porque las derivas existen, y estas derivas generan contaminación, y de esta manera tenemos que reducirlas de la manera más importante. ¿Hay forma de reducirlas? Sí. Fíjense que acá existen distintos tipos, en este caso de boquillas o picos de aplicación, pero no es el tema de discusión de hoy o de presentación. Pero sí hay un punto muy importante que quiero destacar. Acá estamos hablando de diámetro de las gotas en micrones. Para que tengan una idea, el cabello humano, el cabello nuestro, ronda los 100 micrones, y las gotas que se derivan, justamente las gotas que se derivan, son aquellas que están por debajo de aproximadamente 200 micrones. Yo acá puse 150, pero la bibliografía de todo el mundo habla de 180, 180 micrones. Así que es importante cada vez que hagamos una aplicación, que esa aplicación se haga justamente teniendo en cuenta qué va a pasar o qué tipo de tamaño de gota estamos generando. Por eso insisto en que necesitamos una correcta indicación de cómo aplicar el producto, y fíjense que dependiendo un poco también del tipo de boquilla o pastilla que usemos, el tamaño de gota también cambia. Entonces, y ya un poco para entrar en la fase final de esta presentación, teniendo en cuenta todas estas restricciones, si es necesario y las queremos aplicar, acá estamos hablando más o menos de una distancia de 4.000 metros, estos son más o menos 2.000 metros. Supongamos que pongamos la restricción que pongamos en cuanto a distancias. Si tenemos un equipo que está aplicando de esta manera, que es la peor manera que podemos aplicar un producto. ¿Por qué es de la peor que podemos aplicar? Porque justamente está generando, como ven ahí, una nube de gotas que son muy finas, y como les dije hoy, gotas que están por debajo de los 150 micrones. Esas gotas no caen inmediatamente en el blanco que nosotros queremos lograr, y por lo tanto son muy sensibles o muy propensas a terminar en una deriva, y esa deriva puede ser por cualquiera de aquellas que hoy les mencioné. Una de las más importantes, que se pueden llegar a trasladar a mucha distancia, es a través de una inversión térmica. Es lo que yo intento mostrarles a través de esta foto, donde esa nube que ven ahí, que simplemente es vapor de agua, pero pues ese vapor de agua puede contener algún agroquímico. Ese agroquímico fitosanitario se puede llegar a trasladar a mucha distancia, por kilómetros. Esto ocurrió y ocurre hoy día, y justamente una mala prescripción de ese producto puede generar este tipo de contaminación. Fíjense que esto también se da en ciertos momentos del año, esto es en invierno, pero bueno, generalmente, dependiendo de la zona, va a ocurrir en distintos momentos. Generalmente ocurre a la mañana temprano o al atardecer, cuando el sol cambia la temperatura del suelo, y eso genera justamente lo que se llama inversión térmica, que técnicamente no lo voy a explicar para que no nos demoremos más en la charla. Para lo que se llama, o lo que yo denominé tecnologías en la mejora de las aplicaciones de fitosanitarios, hoy esa tecnología llega a tal punto que tenemos sensores o antenas que nos pueden o nos brindan información prácticamente instantánea de cómo se está aplicando. Nosotros podemos, en este momento mismo, precisamente en este momento, yo puedo entrar a la computadora y fijarme en qué lugar está el equipo de aplicación para el cual yo soy el responsable, o tengo de alguna manera algún control sobre ese equipo. Simplemente, como ven acá, a través de una computadora o de un celular, pueden tener toda la información al instante de lo que está ocurriendo en esa aplicación.
tanto sea de las condiciones climáticas, que además también va arrojando un semáforo de colores, en donde el rojo está indicando que está aplicando fuera de las condiciones óptimas, y en el color verde en las condiciones que están, digamos, de una manera garantizada una correcta aplicación, ¿sí? Así que esta tecnología está disponible, tiene su costo, por supuesto, pero cada vez más se está imponiendo. Y esta es otra de las tecnologías que pueden reducir la aplicación de fitosanitarios, si es necesario, y sobre todo en lo que es barbechos. El barbecho es el control de malezas previo a la siembra de un cultivo, donde se trata de eliminar a aquellos individuos que pueden perjudicar al desarrollo del cultivo que queremos adelantar. Y estas aplicaciones se llaman aplicaciones dirigidas, que están en forma sencilla, se los voy a explicar, están de alguna manera sensores pueden leer y pueden identificar en qué lugar está la maleza en el suelo, y ese sensor le indica a una boquilla de aplicación que aplique únicamente dónde está la maleza, ¿sí? En forma esquemática, suponiendo que esta es una cierta superficie en metros cuadrados, y tenemos estas 3 malezas. Cuando el equipo pasa desde abajo hacia arriba, por ejemplo, en este caso, fíjense cómo puede aplicar solamente en pequeños mosaicos de 20 centímetros por 20 centímetros el producto que nosotros prescribimos para poder reducir el avance y una futura compromiso del cultivo. Entonces, ¿qué logramos con esto? Logramos reducciones que ya están bastante bien evaluadas, en mayor al 80% del producto que nosotros estamos aplicando. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque no es poco la cantidad de producto que se ahorra, en el sentido de que el impacto, digamos, que vamos a tener de producto que innecesariamente va a caer fuera de lo que nosotros denominamos blanco, podemos llegar a lograr. Y bueno, ya un poco para ir finalizando, ¿qué debemos hacer para empezar a reducir o poder controlar? Muchos no les gusta la palabra controlar, pero yo lo tengo que llamar de esta manera. Las malas aplicaciones existen, como les dije hoy. Este es un equipo que está aplicando en las peores condiciones. No hay ninguna parte, digamos, que correcta de este equipo o este implemento, cómo lo está realizando, y nosotros necesitamos sí o sí haberle indicado de alguna manera a este aplicador que todo lo que está haciendo lo está haciendo mal. Entonces, de manera previa, a través de lo que se llama RAO o receta agronómica, podemos indicarle a este aplicador cómo hacer las cosas bien para minimizar una correcta aplicación. ¿Se acuerdan que hoy les hablaba de la ley 10.699, que fue creada en el año más o menos 90? Bueno, la ley simplemente exige que se aplique con receta agronómica en el 100% de la superficie de la provincia de Buenos Aires. Y esta ley, lamentablemente, no se ha cumplido, y un poco de alguna manera traigo a discusión de que lo que hoy estamos justamente exponiendo, discutiendo y buscándole una solución, estaba en un algo tan sencillo como esa ley, donde exige que se haga una aplicación con una recomendación técnica de un profesional. Si hubiésemos cumplido el 100% de eso, hoy creo que no estaríamos acá, y de esa manera podríamos lograr tener muchas mejores condiciones de las que estamos trabajando. ¿Cómo podemos, y esto también es una especie de sugerencia o planteo de cómo empezar a controlar las aplicaciones? Bueno, como yo les dije, existen las recetas agronómicas. Las recetas agronómicas tienen una georreferenciación. Cada vez que uno decide aplicar en un lote, queda georreferenciado y queda almacenado en datos. En cualquier momento y en cualquier situación uno puede entrar y verificar qué se hizo y cómo se aplicó. Es decir, por ejemplo, tomando esta receta agronómica, que en este caso es esta, si yo la ingreso en esa receta, me abre la receta y de alguna manera me indica todos los datos del lote, la ubicación, toda la información, qué ingeniero agrónomo la prescribió, qué producto se usó y qué recomendaciones dio.
así que la información está disponible y es una forma importante e interesante de poder empezar a tener mayores controles sobre las aplicaciones, que vuelvo a repetir, por ley es obligación aplicar con receta agronómica. No hay otra manera de hacerlo. Esa es la parte legal de cómo se debe hacer las aplicaciones. Entonces, para ya ir terminando, ¿qué haríamos o cómo haríamos en cuanto a aquellas situaciones o digamos, ubicaciones importantes? Yo le llamo ubicación del lote o el campo en función de qué? De las cercanías que tenemos a esos centros poblados, a las cercanías a las escuelas rurales, a los lotes que rodean a las viviendas de las mismas personas que viven en ciudad rural, digamos, en una situación de ruralidad, o con los mismos gente que trabaja en el campo. ¿Qué pasa con aquellos campos que tienen arroyos, lagunas o tienen justamente apiarios, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta y se pueden tener en cuenta y se puede producir sin necesidad de ingresar restricciones de aplicaciones. ¿Por qué? Porque a través de una planificación podemos lograr justamente evitar alguna aplicación y de ser necesario, ya de alguna manera indiqué cómo hacerlo. Pero vamos a repasar alguna de ellas. Por ejemplo, en estas situaciones, de estos lotes o campos cercanos a cualquiera de ellos, podemos utilizar o podemos generar cultivos que no estén dentro de los que normalmente llamamos commodity, que sea trigo, girasol, maíz o soja. Podemos usar producción de semillas, por ejemplo, o sea, se puede generar producción de cultivos, y esta producción de semillas tiene también su importancia económica desde el punto de vista del productor y dueño del cultivo o dueño de la superficie que quiera o que esté explotando. También existe control mecánicos, hay avances en cuanto a la forma de hacer controles. Tampoco me detuve hoy mucho en comentarles, pero en la foto que veían hoy de la producción en agroecología, lo que vean ahí es lo que se llama un BES, que es un simple arado, que sin remover el suelo descalza las malezas y sin generar una inversión del suelo o caer en la eliminación de lo que se llama cobertura, podemos lograr un control. Así que existen herramientas, debemos aplicarlas, están disponibles. No estoy hablando de un prototipo, son equipos que ya están en el mercado, simplemente hay que tener el conocimiento de saber cuándo y cómo usarlo. Por otro lado, podemos hablar de cultivos con algún precio diferenciado, también fuera de lo que es el mercado granario. Podemos pensar en cebada y trigos de otro tenor de proteínas que sirven para otros mercados. O sea, con esto quiero decir que hay muchas alternativas para producir sin necesidad de caer en los cultivos comúnmente que necesitan sí o sí de una cierta paleta de insumos para poder lograrlos. También conocemos o sabemos perfectamente que el manejo del ciclo de ese cultivo y además con sus arquitecturas de siembra podemos lograr competencias para las malezas. Dependiendo del momento que lo sembramos, podemos esquivar o podemos eludir de alguna manera alguna intervención o interferencia climática que genere la propiciación de algún patógeno. O sea, hay herramientas que están disponibles, están ensayadas, están probadas, y simplemente hay que aplicarlas. Y por último, y lo pongo en rojo porque en alguna de estas fallas que podemos llegar a proponer, puede ser que sea necesario la intervención con algún agroquímico o algún fitosanitario. Entonces, si es necesario hacerlo, como último recurso, la aplicación de esos fitosanitarios primero puede ser con presencia de un profesional y por supuesto con la prescripción del profesional. Así que de esa manera, sin necesidad de entrar en detalle de cuáles son todas estas prescripciones que garantizan el mínimo impacto posible, lo podemos hacer o sea, sin ningún tipo de temor. Y para terminar, ya les prometo, espero no haberme excedido, las conclusiones serían, básicamente, necesitamos un plan de fiscalización y de control. De alguna manera necesitamos, por un lado, o para enumerarlo, necesitamos identificar el problema. O sea, no tomemos a todo por igual y no tratemos de que por
que todo sea, digamos, de un solo saque solucionar todo. No lo vamos a realizar, no lo vamos a lograr. Un poco necesitamos un plan de control, necesitamos educar sobre todo y capacitar a los productores, porque muchas veces lo digo y lo aclaro, muchas de las cosas que se hacen por ignorancia, por falta de un asesoramiento, por falta de una intervención profesional, y eso generalmente es lo que muchas veces termina en un perjuicio muy importante para el ambiente. Y mayor planificación entre esos productores y esos asesores, esos productores que pueden tomar el asesoramiento, pueden planificar, como les dije anteriormente, en muchas alternativas posibles, sin caer en necesidad de simplemente tener que terminar aplicando algún producto. Y por otro lado, es muy importante que también, y en esto quiero resaltarlo, y por eso hoy al principio lo destaqué, necesitamos que los ejecutivos municipales, los legislativos, nos consulten, nos pregunten. La verdad que yo desde que estoy trabajando en este tema, las consultas han sido mínimas. Obviamente que localmente mi currículum figuraba que estuve como director de ambiente en local, pero más allá de eso, creo que es importante que el resto de las localidades también consulten y tengan un asesoramiento profesional. No pueden tomar decisiones de algo tan complejo como todo lo que describí, simplemente imponiendo o resolviendo con un solo punto la solución de estos problemas, ¿sí? Para eso están las facultades o las universidades, y también hay un colegio de ingenieros agrónomos, que por suerte ya está conformado, es muy joven, tiene apenas un año, pero estamos nucleados todos los profesionales en él, y justamente lo que tratamos y queremos también difundir y comunicar a todos los municipios que estamos dispuestos a darles una mano en lo que sea antes de tomar decisiones, de imponer algunas situaciones que no van a ser cómodas para ninguna de las partes de la sociedad, y que se puede lograr producir sin tener que intervenir con restricciones o prohibiciones. También queremos informar a la sociedad, esto es necesario, es muy importante, de que dejemos de leer falsas noticias, dejemos de entrar en internet y bajar cualquier tipo de información. Es importante que cada vez que necesitemos asesorarnos lo hagamos con profesionales que trabajan en la materia y de alguna manera le van a explicar a la sociedad de qué manera es correcto producir y se puede producir. Y por último, yo siempre esto lo destaco, me parece que es importante entrar en contacto directo con las escuelas rurales, con los directivos de las escuelas rurales, con el personal que vive en el campo, con los mismos productores que son apicultores, contarles, o por lo menos de alguna manera manifestarles qué es lo que se está haciendo en el campo, cómo se produce, cómo lo vamos a hacer. Esta de alguna manera trae una tranquilidad y una forma de transmitir y consensuar lo que queremos hacer. Esa es la palabra, es consensuarlo, porque entendiendo cómo y cuándo lo vamos a hacer, es una forma de consensuar cómo podemos avanzar. Entonces, lo que quiero es unir con todo esto, con este globo, justamente todas estas partes que para mí y a mi criterio estaban trabajando en formas separadas, hasta le diría que en forma enfrentada, cosas que no comparto, y sí, creo que podemos aplicar el conocimiento de la agronomía que está desarrollado durante hace muchísimos años. No hemos descubierto nada, ni vamos a descubrir nada. El desarrollo del conocimiento agronómico está desde hace muchísimo tiempo. Simplemente hay que aplicarlo, hay que utilizarlo, hay que informarnos. La tecnología nos trae un alivio, sí, nos trae un alivio, y también hay que tenerlo en cuenta. Y también quiero aclarar que el mal uso de la tecnología puede también generar algún perjuicio justamente de interrumpir el avance de esa tecnología. O sea, con esto quiero decir que si los equipos no están regulados, no están medidos y se usan de una mala manera, también pueden generar o pueden interrumpir en el avance de lo que nosotros tratamos y queremos considerar de mejorar día a día.
bueno, no los aburro más y simplemente quedo abierto a las preguntas y esperemos generar un lindo debate. Y bueno, como decía hoy, no traigo ninguna imposición de ninguna idea, ni tampoco alguna receta, como se dice en el campo. No queremos recetas, simplemente queremos aplicar agronomía y queremos que nos escuchen cada vez más, queremos que nos pregunten, vamos a tratar de responder todas las preguntas necesarias y vamos a hacer lo imposible para mejorar esto que hoy llamamos un problema realmente de todos, es un problema realmente de todos. Bueno, hasta aquí llegué, voy a dejar de compartir para que si es necesario y quieren generar preguntas, estoy disponible. Hola, ¿se escucha? Hola, ¿me Sergio, escuchás vos, Pedro? Sí, yo te escucho bien. Bueno, Sí, se escucha. lamento decirles que hemos tenido, en la región en noroeste se ha cortado la luz en unos cuantos distritos. Estoy con el celular ahora que pude conectarme después de varios intentos. Así que, para colmo, otro de los que estaba encargado de las preguntas, que era Sebastián Pinilla, también no está conectado, así que dejamos en Claudio Elsinger el desarrollo de las preguntas. Te pido, Claudio, que en rigor del horario vamos a hacer un breve tiempo de preguntas para terminar la reunión, unos 8 a 10 minutos. Por ahí si podés nuclear algunas preguntas, sería más beneficioso. No he podido ver el chat en esta última, hace bastante tiempo, pero veía mucha riqueza en aportes y consultas, así que seguramente tomaremos esto. La charla fue grabada, así que tomaremos todo lo que ustedes han aportado y quizás generar por ahí hasta un encuentro que sea más de debate con toda esta riqueza que Pedro nos ha dejado en la exposición, ¿no? Sería interesante que podamos en algún momento, con alguna metodología determinada, y más allá de que sea Zoom y no presencial, poder generar una charla-debate que nos permita ir hacia puntos de encuentro. Así que, Claudio, si estás listo y podés hacer algunas consultas, sería interesante. No sé cómo estás con tanto trabajo que quedó en tus manos. Bueno, sí, no hay problema, Sergio. Muy clara la presentación del ingeniero y hay algunas preguntas que se pudieron agrupar y otras que han sido contestadas por otros ingenieros presentes en la sala que muy amablemente han respondido a algunas consultas. La primera pregunta, Pedro, es saber si se puede cuantificar en porcentaje cuánto se respetan las condiciones climáticas al hacer aplicaciones. Y a su vez, Pedro, déjame redondear con una más, que dice cuando vos mostraste las tarjetas donde se mide la deriva, si eso se hace con viento a favor o viento en contra. Bien, la primera, si se puede cuantificar en qué condiciones se está aplicando. Bueno, como les decía, hasta el momento, y que aparecieron estos equipos o esta tecnología que nos permite poder estar viendo instantáneamente qué es lo que está haciendo el equipo en el campo, desde cualquier lugar que nosotros nos encontremos, esa es la forma más directa. La otra forma que hasta el momento no hemos tenido, que no hayan aparecido estos equipos, y si es necesario hacerlo, yo por eso muchas veces digo que, por un lado tenemos estaciones meteorológicas distribuidas en distintas partes del territorio. No las tenemos como otros países, Brasil, Estados Unidos, que tienen tal vez un equipo completo que mide todas las condiciones por llamarlo de alguna manera, no sé, 4.000, 5.000 metros a la redonda. O sea, fíjense la cantidad de datos que puede haber para poder entender qué es lo que está sucediendo en ese momento. Entonces, sabiendo el equipo en dónde está y en qué momento realizó las aplicaciones, podemos hacer una evaluación justamente de en qué momento, o sea, cómo aplicó. Esto está muy relacionado justamente porque, no lo mencioné, pero
dentro de lo que es la ley 10.699, donde por un lado exige la receta agronómica, pero por el otro lado también exige que cuando el aplicador terminó de realizar su aplicación, haga lo que se llama un acta de aplicación. En ese acta de aplicación debe incluir todas las condiciones en las que estuvo aplicando, más allá del producto, las dosis y demás. Al dejar esas en un acta, es un documento legal, tal cual, igual que la receta agronómica. Entonces, de esa manera queda cerrado el circuito de cómo se realizó esa aplicación. Ahora bien, muchas veces tuve alguna, digamos, ¿cómo se puede decir? Un desvío del intento de salvar una mala aplicación por el hecho de decir, bueno, pero ¿qué pasa si yo pongo otro valor cuando, por ejemplo, la velocidad del viento? La verdad que la respuesta que le doy a ese aplicador, si quiere infringir por ahí algún límite, le digo que las estaciones meteorológicas nos brindan esa información. Por suerte, las condiciones o las corrientes de aire o de viento son masas muy grandes que se trasladan en gran parte de la superficie del territorio, donde por más lejos que tengamos las estaciones meteorológicas, igual podemos tener esa información. ¿Necesitaremos más? Sí, necesitamos 10 veces más para tener mejores controles. Pero bueno, por el momento es lo que tenemos y lo podemos revisar. Y por otro lado, la otra pregunta que refiere a las tarjetas de los sensibles, siempre se colocan, digamos, en la dirección hacia donde va el viento. Teóricamente, y siempre tratamos de colocarlas de forma, digamos, cruzada al viento, o sea, con viento de costado, como decimos, para que, o perpendicular, justamente para ver hasta dónde pueden llegar esas gotas. Como yo les decía hoy, las gotas se pueden trasladar 5, 10, 15, 20, 30, 50 y hasta 80 metros hemos medido, no más de eso, en cuanto al uso de tarjetas, porque recuerden que las tarjetas también, yo no se los dije, pero se los digo ahora, los programas que tenemos para leer esas gotas leen hasta aproximadamente 50 micrones, no menos de eso. Puede ser que alguna gota de 20 micrones vuele más lejos, sí puede ser, de hecho es lo que yo denomino de alguna manera alguna gota que se traslade por algún tipo de inversión térmica, si es la que existe en el momento. Pero yendo otra vez al punto, se ponen al costado para medir hasta dónde pueden llegar, y si están dentro del mismo lote, esa deriva, digamos, es lo que nosotros denominamos endoderiva, digamos, no está generando un perjuicio. Pero si estamos al borde de un arroyo o de una zona, como yo hoy explicaba, que puede generar un perjuicio, sí, es muy importante tenerlo en cuenta y poder colocar esa tarjeta para medir el impacto que puede tener. Bueno, muy bien. Una diapositiva que generó unas cuantas preguntas, te las voy a tratar de resumir. Fue la de los 4 escenarios. Acá dicen, quiero que comentes cuál es tu consejo sobre la mejor forma de producir alimentos, descartando, por supuesto, al productor sin asesoramiento. ¿Te parece comenzar con una producción con escasas o nulas aplicaciones? Y sobre esa misma diapositiva, muy claros los 4 modelos de producción más usados hoy, quizás sería bueno hacer una mención a la productividad de cada uno para interpretar el uso de insumos por unidad de producto generado. Bien, Claudio, creo que las preguntas, creo que son varias preguntas, por eso están muy buenas, y también fue válido presentar los distintos escenarios de esa manera. Primero, quiero aclarar que, como yo siempre digo, creo que hasta acá llegamos. Siempre el desafío, y esto es un poco un mensaje para mis colegas, nuestro desafío siempre fue a ver quién produce más o cómo hacemos para lograr producir más, ¿sí? De hecho, muchos eslogan de muchas empresas dicen, usar este producto porque vas a maximizar tus rendimientos. Ahora bien, yo me pregunto, ¿a costa de qué? Entonces, esa es un poco la pregunta que nos tenemos que responder un poco entre todos, y justamente una cosa no quita la otra. O sea, quiero decir, podemos seguir produciendo con buenos rendimientos, podemos seguir intentando buscar mejorar esos rendimientos, pero creo que lo que más tenemos que tener en cuenta es qué impacto estamos generando. Si realmente a expensas de poder lograr el máximo rendimiento tenemos que, digamos, descuidar todo lo demás, que es nuestro ambiente y que somos nosotros mismos. O sea,
resumiendo, yo hoy pondría por encima de todas las cosas, es nuestra situación en cuanto a cómo estamos aplicando, si es que estamos aplicando algún producto, y si lo estamos aplicando, tenemos que tener todos los recaudos necesarios para lograr el mínimo impacto posible. Yo les dije que el mercado logró, el mercado que formula justamente las moléculas, está logrando reducir, por un lado, las toxicidades, y por otro lado, son más específicos para las plagas que nosotros queremos controlar. Entonces, de esa manera podemos ser más, yo digo, tipo bisturí en cuanto al uso de esos productos, ¿sí? Podemos ir más al punto justo de lo que nosotros queremos controlar para no generar el perjuicio o el daño al resto. Ahora bien, quiero dejarlo bien claro que podemos seguir produciendo, y si la pregunta también apuntaba a abandonar, o no abandonar, pero sí evitar el uso de productos, y la respuesta es sí, sí, porque ya hay ejemplos, cuando me refiero a ejemplos, hay casos concretos, en muchos casos, de hecho, bueno, todo el mundo ya conoce lo que se llama agroecología, productores que están produciendo de esta manera, y que de alguna manera van a empezar a certificar su forma de producción justamente por el no uso de algún agroquímico o algún fitosanitario, ¿sí? ¿Tienen todo resuelto? No, no lo tienen todo resuelto. Creo que todavía falta ajustar un montón de eslabones y engranajes para seguir mejorando, pero sí puede haber una transición, como yo les digo, de esos dos productores que yo mencionaba, que estaban el productor 2 y el productor 3, en seguir intentando reducir la cantidad de productos que se aplican en el campo. Uno es a través de la tecnología, el otro es a través de la aceptación de que nuestros lotes en el campo no tienen que ser una tabla simplemente donde se vea un solo cultivo. Tenemos que aceptar, y el productor también nos tiene que dar la libertad a nosotros como asesores, de poder admitir que al menos se vean alguna maleza florecida, que al menos se vea alguna planta masticada por un insecto, o al menos una enfermedad que no necesariamente tiene que ser controlada, porque el impacto, en el impacto me refiero al avance de ese cultivo, se justifique, ¿sí? Porque tenemos que entender que también convivimos con enfermedades y no necesariamente tenemos que aplicar un producto para terminar el ciclo de cultivo. ¿Por qué? Porque no lo llega a afectar de la manera que pueda llegar a poner de alguna manera, como yo digo, en jaque digamos, el logro que ese productor está esperando, ¿sí? Así que, en forma resumida, las respuestas son: podemos lograr producir mucho más y reduciendo de una manera importante los agroquímicos o los fitosanitarios. Lo que sí tengo que aclarar es que esto no se puede hacer, digamos, por esencia de que las cosas se dan. Necesitamos, como yo les decía hoy, ir al campo, como yo digo, patear los cascotes, patear los potreros, eso es parte del monitoreo, y eso es parte de lo que hacen aquellos productores que yo ya les dije hoy, que se llaman agroecólogos, y que de alguna manera logran estar todos los días en el sobrecultivo, y de alguna manera también intentan o admiten digamos, algún ataque de alguna de esos organismos que pueden de alguna manera pequeña, de forma muy pequeña, reducir su rendimiento, pero no, por ese motivo no van a aplicar cualquier cosa. Bueno, muy interesante. Sobre esa diapositiva hubo muchas preguntas y también algún debate interno dentro de la sala. Otra pregunta respecto de un comentario que hiciste con respecto Claudio, discúlpame, sí. Claudio, Sí. discúlpame, en rigor del tiempo, si podés nuclear todas las preguntas que queden, así hacemos la última intervención para Pedro. ¿Puede ser o es muy complejo? No es fácil porque leí algunas y hay 49 más que no alcancé a leer, pero bueno, hago un compilado. Cortita, entonces, esta también es interesante. Con respecto a los nutrientes encontrados cerca de la laguna, ¿son de fertilizantes industriales o pueden ser o podrían ser también de abonos orgánicos? Y ahí también otra consulta más técnica, pero por ahí la podés contestar también a continuación.
respecto de alguna verificación técnica obligatoria para los pulverizadores, refiriéndose a la maquinaria, ¿no? Bien, la pregunta no es lo mismo para la segunda, pero voy por la primera. Yo mostré un ejemplo nada más de monitoreos que se están haciendo. Hay, pero un montón de trabajos que están publicados científicamente. Hay mediciones en todas partes. Por eso yo un poco de esto, y lo dije hoy al principio, gracias por darnos la oportunidad o la posibilidad de poder mostrarlo. Yo recibo trabajos publicados a nivel científico, escritos en inglés. Entonces yo la pregunta que me hago también es, ¿cómo podemos nosotros trasladar esta información a quién? Al usuario, que es el productor, al usuario indicarle, che, mira, estás aplicando mal, estás aplicando un producto que si lo aplicás mal puede terminar en una contaminación, en este caso de un arroyo, lo que fuera. En el caso preciso del trabajo que mostré, se evalúa el elemento, o sea, se evalúa digamos, el elemento químico, que en este caso es nitrato o fósforo. Ahora, ¿de dónde proviene? No lo sabemos. Y sí creemos y entendemos qué es lo que está pasando aguas arriba y por dónde puede venir. Pero sabemos bien que también nuestros suelos, sobre todo en el sudeste de Buenos Aires, son ricos en materia orgánica y son ricos en el aporte de nitrógeno. Ahora, ¿de dónde vino cada parte? No lo sabemos. Lo que sí queremos de esta manera, no poner digamos, en juicio, a ver si viene del suelo, o viene del fertilizante, o viene de un orgánico o de un inorgánico. No quiero poner eso en discusión. Yo lo que creo que sí tenemos que poner en discusión es que la próxima vez que apliquemos en cualquiera de los lotes, lo hagamos con responsabilidad. Y al hacerlo con responsabilidad, me refiero al productor, se asesore, y ese asesoramiento es brindado por un ingeniero agrónomo o un especialista en el tema que le indique, mira, tenés que primero regular la máquina, segundo tenés que tener un análisis de suelo, tercero tenés que aplicar en función del análisis de suelo la cantidad de fertilizante correspondiente, con un balance de fertilizante, no aplicamos solamente una cosa, podemos aplicar una combinación de ellos para hacer un correcto, o sea, y después también por último, el día que lo apliques, no lo apliques con una lluvia inmediata. ¿Por qué? Porque el producto no es mágico que se incorpore inmediatamente al suelo, el producto de forma granulada, que puede ser una de las maneras de aplicar, puede tener un arrastre por escurrimiento, si es que hay pendiente. Entonces, fíjense que les di tres o cuatro cosas que son básicas para lo que se llama una posible contaminación, y simplemente se resuelve con una planificación previa y un asesoramiento correcto. Con respecto a la segunda pregunta, lo que tiene que ver con la verificación técnica de las pulverizadoras, no la entendí bien, pero lo que les quiero decir es que las verificaciones ya están homologadas, ya están certificadas, hay muchos equipos, me quiero decir, colegas que realizan esas verificaciones, en todas las verificaciones se han encontrado errores, se han encontrado problemas, y se han encontrado problemas en máquinas nuevas. O sea, la máquina nueva tiene también sus problemas, no quiere decir que ocurren solamente en las máquinas viejas. Y también dentro de lo que es una verificación técnica, se tiene en cuenta el operario que anda arriba de la máquina, porque, por ejemplo, yo puedo tener la máquina de la última tecnología, que a ustedes les brinde toda la información de cómo está aplicando, pero si el operario que va arriba no está entrenado y no está capacitado, es lo mismo. Entonces, en eso también tenemos que trabajar, estamos trabajando, y es parte de la verificación. Hacemos evaluación de esos aplicadores, y de alguna manera le informamos al dueño del equipo, che, mirá, a este operario le falta un poco más de entrenamiento, se puede entrenar, y de hecho hoy el ministerio y todos, digamos, los ministerios que fueron sucediendo lo venían haciendo, está muy bien. De hecho, las capacitaciones arrancaron por ahí. Yo por eso también algo que no aclaré es que hoy, el que más parte ha recibido de capacitaciones fueron los aplicadores o los operarios de equipos. Pero ¿qué pasa? Nos está faltando el resto de las patas. La pata que está faltando a la mesa es el productor que tiene que entender y saber que hay una responsabilidad legal de una aplicación, que es tener una receta agronómica. Y el aplicador no puede aplicar un producto si no tiene la receta. Entonces, acá empieza el dilema del huevo y la gallina, ¿no? ¿Cómo hago? Si yo quiero aplicar, no tengo la receta porque el productor no contrató un ingeniero o un profesional para que le haga la receta. Y el aplicador dice, yo tengo que aplicar igual porque de esto tengo que vivir. Entonces, en estos problemas que realmente son sonsos de resolver, porque se pueden resolver y se pueden hacer, incluso
hay una ley que de alguna manera nos está indicando el rumbo, bueno, cumplámoslo y se terminan, para mí, de alguna manera, los problemas que estamos teniendo. Bueno, quedan preguntas, por supuesto, que ya sí, está. Me imagino. Claudio, te agradezco muchísimo tu colaboración, tu aporte, la verdad que te largamos con todo. Ha habido diferentes inconvenientes y te agradezco mucho, la verdad que muy buen trabajo y agradezco muchísimo todos los aportes de cada uno de los participantes, el haber participado. Y obviamente, Pedro, te agradezco infinitamente tu exposición, creo que ha sido muy, muy completa y interesante y obviamente que abrirá a preguntas, como bien decía Pedro, como bien decía Claudio, perdón, y a debate, ¿no? Así que en nombre de INPOA, muchísimas, muchísimas gracias y seguramente vamos a seguir en contacto, Pedro, en relación al tema y con toda la gente. Le decimos que todos aquellos que quieran estar en contacto con la Fundación y que nos quieran mandar sus inquietudes en relación al tema o a lo que sugieran, la página de la Fundación es www.impoa.org. Pueden entrar allí para tomar contacto y bueno, sería muy interesante. Después voy a hablar con Pedro y el resto de los miembros de los distintos equipos para ver si podemos hacer como un segundo encuentro o cómo manejarlo, ¿no? Aprovecho la ocasión y el momento para invitarlos si gustan, porque de hecho agradezco la presencia también de concejales, funcionarios municipales, de legisladores actuales, provinciales y nacionales. Decirles que el martes 15, el próximo martes a las 17:30 horas, el equipo de justicia vamos a hacer una charla sobre legislación relacionada con la toma de inmuebles, a cargo del doctor Carlos Ortelli, que es miembro del equipo de justicia, y el jueves 19, a las 18:30 horas, el equipo de salud va a presentar una exposición sobre la influencia de la pandemia en la salud mental, a cargo de la licenciada Laura Brandari, que también es miembro del equipo de salud. Agradecerles a todos, obviamente en especial a Pedro por su exposición, su tiempo y su disposición, y nada, obviamente las puertas de la Fundación están abiertas para todo el mundo, para lo que deseen contribuir. Así que agradecerles una vez más y esperarlos para nuestros próximos encuentros. Bueno, gracias. Muchas gracias, Sergio. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, Pedro, muy amable. Gracias. Hasta luego.